El tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle presentan la maravillosa palabra de Dios. El diezmo. Para culminar esta prédica del día de hoy, esta enseñanza del día de hoy, decimos crudo y sin censura, derribando las mentiras del diablo en la iglesia. Se vamos a poner a la enseñanza de los días domingos. Crudo y sin censura, derribando las mentiras del diablo dentro de la iglesia. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de la renta de una persona. La ley mosaica establecía sobre los frutos de la tierra y el ganado. Eso lo podemos ver en Levítico, en el capítulo 27 de Levítico, en el verso 30, 27. En el capítulo 27, verso 30 al 33, dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa debajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Hasta aquí no está hablando de plata. Cuando no había ley, Abraham diezmó a Melquisedec. No diezmó de lo de él. Era un botín que había tomado para rescatar a su sobrino. Lo tomó el botín y cuando vino, en el camino se consigue y le da el diezmo a Melquisedec. Vemos a Jacob pidiéndole a Dios en un momento y le decía: yo te daré la 10ª parte de lo que me dé. Dios lo bendice, el diezmo. En la palabra no vemos otro diezmo de Abraham, otro diezmo de Jacob. Sin embargo, con Moisés, Dios le dice, le habla del diezmo. Es una ley, antiguo pacto, pero ley. Dice la palabra. Número capítulo 18, en el verso 18, en el verso 27. Número 18, verso 27, y dice: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Era entregado el diezmo en su totalidad a los levitas para el sostén de ellos. La palabra dice que la gente traía el diezmo al tabernáculo, ¿verdad? Y una vez puesto en el tabernáculo se veía cuánto hay. Hay 10 kilos de trigo. ¿Cuántos levitas hay? Hay 5 levitas. Son dos por cada levita, porque se repartía de esa manera para los levitas. Entonces entre los levitas sacaban el 0,2 y diezmaban, o sea, el diezmo del diezmo. Si recibían 50 bolívares, ellos diezmaban 5 bolívares, y eso era los de Aarón. En aquel tiempo, el diezmo del diezmo era lo de Aarón. Lo demás, la grosura de esa parte, de ese diezmo, era de los levitas. Pero eran hombres que no estaban allá afuera, que servían en el templo, en el tabernáculo de Dios. Más nada. Ellos no hacían más nada, sino estaban en el tabernáculo de Dios, más nada hacían. Hasta ahí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en ese mismo, en el verso 21 del número 18, verso 21, para explicar lo que estábamos hablando. Lo pueden leer ya en su casa, para nosotros poder avanzar. Éxodo, el número 18, verso 21 al 32. Ahí lo va a encontrar claro lo que yo le estoy definiendo ahora. Esta práctica del diezmo a veces merecía amonestación de parte de Dios, porque solían ser, y estas amonestaciones solían ser oídas y obedecidas por el pueblo. Hablando del diezmo, dice la palabra de Dios en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, verso 11. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 11. Porque yo digo que siempre tenemos que anotar, para que cuando lleguemos a su casa, abramos la Biblia y escudriñemos las Escrituras. Y busquemos un diccionario bíblico, busquemos una concordancia bíblica, busquemos todos los materiales que podamos para establecer un patrón. El hermano me dijo en tal lado que era blanco, pero yo escudriñando me di cuenta que le echaron un negro y ahora es gris, y el hermano no me dijo.
Entonces, en la próxima predicación, yo le voy a preguntar, hermano, usted me dijo que era blanco, según aquí, pero le echaron un negro por allá y se convirtió en gris. Mire, fíjese. ¿Ves? Pero no podemos llegar y empezar a decir, es blanco, es blanco, es blanco, porque le va a pasar como le está pasando a los predicadores y a los pastores de ahora. Están diciendo que es blanco, pero cuando llegó Cristo, le echó un color nuevo y ahora es transparente. Ahora la palabra es transparente. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 31:11. Entonces mandó a Ezequías que prepararan cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas. Fielmente dieron cargo de ellas levita a Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. Había un llamado de atención de parte de Jehová. Y estamos viendo que ellos ahora están haciendo como Dios le dice. Ellos oyeron la amonestación e hicieron como Dios dijo. Y también está en Malaquías, una palabra que muchos pastores, evangelistas, profetas usan de manera a menudo, de manera normal, para predicar sobre el diezmo. Dice en Malaquías capítulo 3, versos 7 al 11. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, le está diciendo a Israel. El profeta Malaquías, una palabra de Dios en ese momento. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste en qué hemos de volvernos. Robaré el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Jehová le está diciendo al pueblo que lo estaban robando y tiene que traerme los diezmos. Y vemos que el pueblo comienza después a diezmar y a diezmar. Recordemos, hermano, porque ahora vamos a hablar del nuevo pacto. Ahora yo te quiero hablar del nuevo pacto. Hasta ahí hablamos del Antiguo Testamento. Y usted dirá, pero la Pascua que hablamos anteriormente, la hablamos en el Antiguo, pero también la hablamos en el Nuevo. Porque cuando Jesús se sienta en la mesa, van los discípulos y le dicen a Jesús, ¿qué quieren que hagamos? ¿Dónde quieren que preparemos la Pascua? Y Jesús le dice, anda a aquel lugar, hay un Señor que va a ser así, allí prepararé, y ahí preparen ustedes la Pascua. Y cuando están recibiendo la Pascua, él dice, antes lo hacían por esto, pero ahora lo harán en memoria de mí. ¿Ves? Ahora yo celebro la Pascua porque Cristo me dijo que ahora lo haremos no en memoria de aquel pueblo, no comeremos hierbas amargas como lo hacían antes, ahora comeremos panes sin levadura como lo hizo Cristo. Y nos lo instituyó de hacerlo de manera perpetua. Pero también nos dijo, ustedes harán esto en memoria de mí. Cada vez que lo hicieren, lo harán en memoria de mí. Pero dejó sentado cuándo y qué tiempo lo vamos a celebrar, no como a la iglesia le dé la gana. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Ejemplo, para que ustedes vean dónde vamos a caer ahorita. Es necesario hablar de este ejemplo. Cuando consiguen a una mujer adúltera, se la traen a los pies de Jesús, la zumban en el piso y le dicen, ¿qué hacemos? La matamos. La palabra dice que tenían que matarla. Eso decía la ley. Si Jesús hubiese dicho, mátenla, la gente le fuera dicho, pero ven acá, entonces es mentira lo que tú viniste a hablar a nosotros. Pero si él dice, no la maten, hubiesen podido decir a la gente, tú estás contra la ley de Jehová, tú eres un diablo, tú eres un falso profeta. ¿Cómo tú vas a decir que no la matemos si ella es pecadora? Y la palabra dice que las adúlteras tenemos que apedrearla, o sea, mentiste. O sea, lo pegaron contra la pared prácticamente. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Él no le dijo, mátenla o no la maten. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ya. No abolió la ley, pero cumplió con lo que él dijo. Cuando iban a matar a la mujer, es el primer punto. En una, empezaron a hablar y los discípulos le dijeron, ¿qué hacemos? Hacemos que descienda fuego y lo consuma. Y Jesús se volvió y le dijo, ¿qué espíritu?
son ustedes. Yo no he venido a matar, sino a salvar. Pero ya va. La palabra de Dios dice, el que te dé un cachete, la palabra de la ley, según la ley, ojo por ojo y diente por diente. El que te dé un cachete no tiene usted duro también. Pero el nuevo, él dijo, en la ley se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, el que te robe una capa también dale la túnica. O que te robe la túnica también dale tu capa. O sea, no abolió la ley, pero le está dando un ejemplo de cómo debemos hacer. Cuando hablamos del diezmo, en Lucas capítulo 18, que estamos terminando, esta palabra del día de hoy, Lucas capítulo 18, en el verso 9 al 14, dice así: aunque a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie estaba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Dice, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice él, el que está orando, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Señor, sé propicio a mí, soy un pecador, decía el publicano. No tenía cómo levantar los ojos al cielo y decía: sé propicio a mí, soy un publicano. Pero había uno que estaba diciendo: yo diezmo, no soy pecador, yo soy esto. Y el Señor le dijo más adelante: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él no le dijo: mira, pero es que la que diezmó y este no. Él no le importó lo que aquel estaba haciendo y dijo: este que está aquí fue justificado porque él sí honró a Dios. Él sí reconoció a Dios por su grandeza y no por lo que él estaba dando. Porque aquel creía que estaba comprando el reino, pero este se estaba ganando el reino con su humildad y de corazón. Estaba hablando a Dios. Qué tremendo, hermano. En 2 de Corintios, porque esta parte también la olvidamos. 2 de Corintios capítulo 9, en el verso 6 al 9 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito: repartió a los pobres su justicia, permanece para siempre. Ahora, el apóstol está diciendo algo. Allá hablaste de esto, pero ahora Dios bendice al dador alegre. No es el que te impone cuánto dar. No es el que te impone cómo lo vas a dar. No es el que tú te creas que como tú das, Dios te va a bendecir. No es el que tú creas que como tú traes, Dios eres el más grande entre los hombres. No es el que tú creas que trajiste algo para la iglesia y ya tienes el cielo ganado. No es el que tú creas que ganaste 100 bolívares y pusiste 10, porque tú esperas todo de Dios, pero diminuta es la cosa que entregas a Dios. No, yo lo que tengo son 10 bolívares, yo voy a poner uno porque es lo que corresponde a Dios. Bueno, lo que te corresponde a ti, dice Dios, es esto y eso tienes. Cosas grandes espera de Dios, deposita cosas grandes para Dios. No lo hagas como dinero, porque tu salvación no está comprada con el dinero. Hazlo para Dios, sé primicia a Dios, sé ofrenda, un olor grato, agradable a Dios. Es lo que yo te pido como iglesia. No es lo que tú traigas al alfolí,
sino lo que tú entregas en tu corazón para Dios. Dejemos de hacer ricos a los hombres demonios que predican del diezmo, de las ofrendas, que predican mentiras en los púlpitos para enriquecerse de los mismos. Hombres hermanos que usted ve en esas pantallas de televisión con tremendas cámaras y tremendas cosas, prefieren estar así y ganar el reino, predicando su palabra y no llevando a la gente como borrego al infierno, predicando sentimientos y basura que solamente ha traído el hombre a la iglesia de Dios. Cosas difíciles es escuchar esta palabra, hermano, y poder tragarla. Yo voy a leer un capítulo que está aquí para culminar en Hebreo, en el capítulo 7, y el más claro no puede hablar. Se lo voy a ir explicando. Hablamos de Melquisedec y el diezmo, capítulo 7. Ahí empezamos. Hablamos de Melquisedec y el diezmo, hablamos de Abraham cuando tomó el botín y le da el diezmo a Melquisedec. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en un nuevo pacto. Ahora, en un nuevo pacto, miren lo que dice la palabra del diezmo. Tumbamos la mentira de la ofrenda. Tumbamos la mentira de la primicia. Yo le voy a hablar lo que dice la palabra del Dios del diezmo en el Nuevo Testamento. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, está hablando que es el diezmo de la ley. Fíjense cómo lo dice y después dice algo tremendo, tremendo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Está hablando de Melquisedec, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino esto semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los hijos de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los domos de Abraham. Eso es lo que está escrito en Números, cuando dice que los diezmos son para los hijos de Leví. Y después los hijos de Leví sacan el diezmo de lo que reciben y se lo dan a Aarón, que lo está diciendo aquí ahora. Seguimos leyendo. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es aquí porque hay gente que se cree grande, y si usted se cree grande, hágase como el más pequeño. El grande tiene que servir al menor, y no ustedes a mí. Como algunos tienen por costumbre predicar en la iglesia, ustedes tienen que honrar al pastor, ustedes tienen que llevar al pastor a comer, ustedes tienen que alimentar al pastor, ustedes tienen que darle al pastor el tractor que salga y trabaje para no ser deshonra ni ser gravoso a la iglesia de Dios y ser ejemplo delante de sus hijos. Tenemos que ser ejemplo y no no quitarle nada a la gente de la iglesia. No me perdone, ladrón. Dice así: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. O sea, está diciendo que Abraham pagó diezmo y los Leví también lo pagaron, porque ellos reciben, fíjense, porque aún estaba en los lomos de los diezmos también Leví que reciben los diezmos. O sea, ellos reciben, pero también diezmaban de lo que recibían. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, miren lo que ahora empieza a decir, ¿qué? Escuchen. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Ya va. ¿Qué está diciendo la palabra? Dios mío, se escondió esta palabra, se escondió de la iglesia esta palabra.
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque recibieron Dios quienes sirvían al altar. Pero ahora está diciendo, y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Yo no sé de qué parte se le perdió esto a la gente. Y esto es aún manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Cristo. Hermano, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nada pues abrogó el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ay, Dios mío, ¿qué parte no entendieron? Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de que él dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Cristo. Porque tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ay, Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Lo de allá que se le dio algo perpetuo, la Biblia le está diciendo que no podían continuar. Y había uno que trajo un mejor pacto a nosotros. Mas por cuanto pertenece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y él está diciendo, por lo cual también puede salvar perpetuamente, porque uno se afianza en una palabra que dice que esto era perpetuamente, pero él dijo, también puede salvar perpetuamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres para la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y usted dirá, hermano, empezó a hablar del diezmo, dijo que había un viejo pacto y que había un nuevo pacto, que un sacerdote para siempre. Estaba claro lo que estaba diciendo. La antigua ley fue hecho, pero era ineficaz la ley y se hizo algo eficaz que es Cristo, que trajo un nuevo pacto en nuestras vidas. La Biblia me dice que Dios bendice al dador alegre. Yo no puedo agarrar a un hermano y decirle, si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no haces primicia, usted es un pecador, porque eso estaba antes y Jesucristo nos trajo un nuevo pacto en Cristo. Tan sencillo como eso. Iglesia, no discutamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es para vivirla. Cuando usted ahora vayamos a orar, vamos a orar por los corazones dadores, alegres, y de lo que en su corazón usted disponga para Dios. Porque a lo mejor usted no trajo ni siquiera un bolívar, pero trajo un corazón dispuesto a Dios, y Dios ve mejor ese corazón que ha venido dispuesto a los que trajeron 30, 50, $100 por querer ver seguir delante de los ojos de Dios, perdón.
Dios va a bendecir es el corazón. Y no lo que usted ponga aquí, porque la salvación no es por obra, es por gracia. Usted no va a comprar el reino. ¿Por qué nosotros hablamos? Porque nosotros no podemos tampoco dejar de permitir que usted quiere hacer algo en su corazón, hágalo. Lo que nosotros recogemos en este lugar poco a poco se va a ver reflejado en lo que usted va a ir viendo. Ventilador, las condiciones en las que estamos, poco a poco van a ir mejorando de acuerdo a lo que demos, un compartir. Y eso es lo que nosotros queremos. De acuerdo al corazón alegre y dador que usted disponga. El tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle, en la maravillosa palabra de Dios. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos reciba gloria y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una nueva edición del tabernáculo de Dios y su ejército celestial de Cristo en la calle.